Al entrar a la oscuridad del camino, sintieron que eran vigilados. Las sombras los confundían, el miedo crecía, ya que el padre y su hijo estaban a punto de saber lo que la oscuridad escondía. Las calles del pueblo estaban iluminadas por las velas y las luces de los altares de Día de Muertos, creando un ambiente místico y conmovedor. Los rezos y los cantos llenaban el aire, elevándose hacia el cielo, en una suerte de plegarias hacia los seres queridos que ya no estaban en este mundo. Don Eusebio y Flavio caminaban en silencio, cada uno sumido en sus pensamientos, llevando consigo las flores y los tamales verdes que ofrecían a la abuela de su tumba. La tradición del Día de Muertos era una ocasión especial para recordar a aquellos que partieron, para honrar su memoria y sentir su presencia cercana. Al llegar al panteón, se encontraron con un mar de colores y aromas. Las tumbas estaban decoradas con flores y velas, cada una contando una historia única. Don Eusebio y Flavio colocaron con delicadeza las flores y los tamales en la tumba de la abuela, compartiendo momentos y algunos recuerdos. La música resonaba en algunos rincones del panteón, llenando el aire de melodías nostálgicas. Las notas tristes se mezclaban con la alegría de aquella celebración. Después de pasar un tiempo en el panteón, el padre e hijo decidieron regresar a casa. La noche sobre ellos cayó, pero no les importaba, pues sentían la presencia de sus seres queridos acompañándolos en cada paso. La luz débil de una lámpara los seguía a través de las sombras. Entre silencios y cansancio, caminaban de vuelta a su humilde casa. El silbido del viento se mezclaba con los suspiros fatídicos de su padre. Las cigarras escondidas entre las sombras comenzaban su canto nocturno. Flavio, con su inocencia infantil, preguntó a su padre sobre aquel sonido inquietante que lo rodeaba. «Apá, ¿qué es ese ruido que se escucha?» «Son las cigarras», le dijo. El niño le preguntó con un brillo de curiosidad en sus ojos. El rostro del viejo Eusebio se iluminó momentáneamente por la luz vacilante de la lámpara, y una sonrisa siniestra asomó en sus labios quebrados. «Sí, mijo, es el canto de las cigarras», respondió con una voz muy ronca. Flavio se estremeció ante la respuesta, y a pesar del cansancio, su emoción se mezclaba con un poco de miedo. Nunca había escuchado algo tan aterrador como aquel concierto nocturno de los insectos. Parecían miles o tal vez millones de pequeños seres escondidos entre la maleza, desprendiendo su canto que llenaba el aire con un eco siniestro. Pero ¿cómo es posible que insectos tan pequeños hagan tanto ruido?, preguntó Flavio incrédulo. El viejo Eusebio rió con un tono tenebroso que erizó la piel de su hijo. «Oh, hijo mío, las cigarras son criaturas especiales. Algunos dicen que son mensajeras del más allá, seres que traen consigo malas noticias y anuncian tragedias. Su canto, un lamento infernal. Es una advertencia de que la noche no siempre es amable y que en las sombras se esconden los peores miedos de nosotros». El niño tragó saliva, mirando a su alrededor con temor. El paisaje, una vez familiar, ahora parecía distorsionado por la oscuridad y la maldad de aquellos sonidos que emergían desde lo más profundo del monte. Los pasos del padre e hijo se hicieron más rápido, pero el camino se alargaba, como si estuvieran atrapados en un laberinto tenebroso. Las sombras se estiraban y los ojos atentos de Flavio buscaban la forma de aquello que emitía ese sonido. De repente, entre el ruido de los insectos,
Un llamado escalofriante resonó con claridad. ¡Flavio! ¡Flavio! Los oídos del niño, como los de su padre, no podían creer lo que estaban escuchando. Flavio apretó con fuerza el brazo de su padre, buscando protección y seguridad en su presencia. El corazón de don Eusebio se detuvo por un instante, pero envalentonado por el amor a su hijo, se detuvo en seco y dirigió la luz de la lámpara hacia la dirección del siniestro llamado. Sin embargo, ante ellos solo había la densa oscuridad de la noche y la maleza. Esa maleza que se extendía hasta donde alcanzaba la luz. No había ninguna figura, ni un humano, ni nada que no fuera de este mundo, que justificara aquel espeluznante grito. Los ojos de don Eusebio buscaron cada rincón en vano, sin encontrar rastro alguno del origen de aquel sonido macabro. Pero él no podía demostrar debilidad ante su hijo, quien lo miraba con un rostro lleno de inquietud y curiosidad. «No pasa nada, hijo», murmuró con voz entrecortada, tratando de mantener la calma y desviar la atención de lo inexplicable. «Solo parecía que decían tu nombre, un truco de la oscuridad para confundirnos. Debemos seguir nuestro camino». Las pisadas de don Eusebio y su hijo Flavio resonaban con un eco inquietante, marcando su incierto camino en el suelo lodoso. Flavio, aún más asustado por el grito que había escuchado, seguía sujetando a su padre con fuerza, buscando refugio en su figura protectora. Y entonces, una vez más, la noche traicionera se manifestó con una voz terrorífica y femenina que llamaba a Flavio. «Detente, detente ahí, Flavio», susurraba la voz en aquella oscuridad, una voz desgarradora y muy sobrenatural. El corazón del niño latía desbocado en su pecho y su instinto le advertía que algo malo estaba oculto, acechando, esperando el momento de salir de la oscuridad. Sin previo aviso, el niño sintió como unas manos frías lo sujetaban con fuerza, arrastrándolo hacia la oscuridad del bosque. Sus pequeños dedos se aferraron desesperadamente al brazo de su padre, pero la fuerza desconocida parecía implacable. Don Eusebio, al percatarse de lo que ocurría, reaccionó con rapidez y tiró de Flavio con todas sus fuerzas, logrando liberarlo del agarre siniestro. El niño cayó al suelo, confundido y asustado, mientras su padre lo examinaba preocupado. Una herida en el hombro de Flavio sangraba ligeramente, evidencia de que algo había tratado de llevarse a su hijo. Con su pañuelo, don Eusebio limpió la herida y trató de calmar a su hijo, aunque su propia inquietud estaba a punto de desbordarse. El padre alzó la lámpara hacia la oscuridad que lo rodeaba, buscando aquella entidad que había intentado llevarse a su hijo. Pero una vez más, solo encontró el silencio y la soledad del bosque. No había rastro de nadie, solo las huellas de ellos dos marcadas en el suelo. Con voz temblorosa, tratando de ocultar el miedo que lo acechaba, don Eusebio le dijo a su hijo: «Hijo, ten más cuidado. Este bosque es traicionero y la noche juega trucos crueles con nuestra mente. Puede que el viento haya movido una rama y te haya herido sin querer». Flavio, aún temblando, se secó las lágrimas y miró a su alrededor, intentando encontrar una explicación lógica para lo sucedido. Con la mente abrumada por el miedo y la confusión, aceptó la explicación de su padre, deseando que todo aquello no fuera más que producto de su imaginación. Desesperado, el padre tomó una decisión audaz para proteger a su hijo de lo que sea que los acechaba en la oscuridad. Con determinación cargó a Flavio en su brazo derecho, mientras con el izquierdo sostenía la lámpara, la única luz que los acompañaba en aquel oscuro camino.
El ruido se volvió insoportable. Era el canto de las cigarras que resonaba en el aire, como si las sombras mismas hubieran cobrado vida y se lanzaran a más hacia ellos. Millones de pequeñas criaturas se reunieron y sus zumbidos se intensificaron al acercarse a la luz que portaba don Eusebio. Con la lámpara apuntando al suelo, una extraña escena se develó ante sus ojos. Parecía que el camino se inundaba con un río de cigarras, como si fuera una marea negra que amenazaba con arrastrarlos hacia la muerte misma. Pero lo más aterrador fue lo que la luz descubrió a las orillas del camino. Entre el enjambre de insectos, algunas cigarras parecían formar un rostro femenino. Los rasgos de la mujer se presentaban por breves momentos antes de perderse entre la multitud de cuerpos alados. La visión desató un escalofrío en don Eusebio y su mente luchó por tratar de comprender qué pasaba ahí. Sin embargo, no tenía tiempo para investigar. Debía seguir adelante, pateando las cigarras que se interponían en su camino, ignorando las que se aferraban a su ropa y a las de su hijo. La necesidad de proteger a Flavio y de encontrar el camino de regreso a casa le daban fuerzas para enfrentar aquel macabro espectáculo. Flavio, desesperado, arrojaba las cigarras que se prendían en su ropa y en la de su padre, como queriendo alejarse de aquella pesadilla y regresar a su casa. El claro del bosque se cerró a su alrededor, como si las fuerzas ocultas de la naturaleza conspiraran para mantenerlos prisioneros en aquel lugar sombrío. Don Eusebio y Flavio quedaron atrapados en medio de aquel claro oscuro, rodeados por miles de cigarras que se golpeaban unas con otras de manera aterradora. La extraña congregación de insectos dio forma a una siniestra silueta humana, como si la oscuridad misma hubiera cobrado vida y se manifestara en una figura deformada. El corazón de don Eusebio latía con fuerza, sus piernas temblaban, pero sabía que debía proteger a su hijo. Flavio, lleno de terror, lloraba en sus brazos, buscando consuelo en la seguridad de su padre. Don Eusebio lo apretó con fuerza, prometiéndole que todo estaría bien, pero en el fondo sentía la impotencia y la ira creciendo en su interior. La silueta de insectos se movía lentamente hacia ellos, como un monstruo maligno y desconocido. Con un grito de desafío, don Eusebio se plantó firmemente en el suelo, enfrentando la deforme figura hecha de cigarras. La ira y el miedo se fusionaron en su interior, dándole la fuerza para alzar la voz y desafiar a lo desconocido. ¿Qué fregados quieres?, gritó con furia, como si sus palabras pudieran desafiar al mismo diablo. Al gritar esas palabras, parecía que la silueta empezaba a latir, y como si miles de voces dijeron al mismo tiempo, con una voz que no era de este mundo. Y así la silueta dijo: «No debes llevarte a Flavio. Aún no es su tiempo, bien lo sabes. Las cigarras únicamente son las mensajeras del más allá en este día. El frágil velo entre los dos mundos no está hecho para que los vivos vayan al reino de los muertos». El padre abrazó a su hijo con fuerza. Sus lágrimas se mezclaban con las de Flavio en un torbellino de emociones. «Papá, perdóname, te quiero mucho y no te quiero dejar ir de nuevo», mientras lloraba y su peso aumentaba cada segundo, forzando a don Eusebio a ponerlo en el suelo. La luz de la lámpara iluminaba su rostro y, para su asombro, el hombre que tenía frente a él ya no era un niño que recordaba. Flavio se había transformado en un hombre fornido, con una barba tupida y bien cuidada. Vestía ropas que indicaban que había alcanzado una posición social elevada, y un anillo en su mano sugería que se había casado. Don Eusebio
estaba muy confundido y miraba a su hijo convertido en un extraño. No entiendo. ¿Qué ha sucedido?, decía don Eusebio, tratando de comprender lo inexplicable. La silueta de la cigarra respondió nuevamente con una voz que parecía trascender los límites de la muerte. El tiempo fluye de manera diferente en ambos mundos. Lo que para ti ha sido un instante, para tu hijo han sido años. Ha vivido una vida plena, pero aún no ha concluido su destino. Entre lágrimas, don Eusebio recordó cómo, desde su muerte, había sido testigo de su hijo año tras año, visitando su tumba en el Día de Muertos, manteniendo viva su memoria con amor, pero solo en este día, gracias al frágil velo entre los mundos, pudo traspasar esa barrera y hoy, en Día de Muertos, por un instante, estás aquí presente en la vida de tu hijo. El hombre se vio transportado hacia el pasado, a la última vez que visitaron el panteón juntos. Su hijo, aún un adorable niño, lo miraba con ojos llenos de cariño mientras depositaban flores y tamales en la tumba de su abuela, la querida abuela de Flavio y madre de don Eusebio. En aquel instante la felicidad que habían compartido parecía envolverlos en un abrazo. El corazón de don Eusebio recordó todo el amor de su familia, pero la dura realidad lo golpeó una vez más. Recordó que ya no estaba vivo y que aquello no era más que una ilusión creada por él, el Día de Muertos, y el frágil vínculo entre los dos mundos. El hombre cayó de rodillas al suelo, incapaz de contener el peso de la tristeza. Su hijo estaba junto a él, preocupado y sin entender qué ocurría. Pero el hombre no podía enfrentar la verdad. Sabía que no podía llevar a Flavio a su casa, simplemente porque él mismo ya no tenía un hogar entre los vivos. «Apá, ¿qué te pasa?», preguntó Flavio, con mucha preocupación. El padre, con la mirada baja y la voz entrecortada, respondió: «Hijo mío, te quiero mucho, pero ya no puedo llevarte a casa. Yo ya no pertenezco a este mundo». Al decir estas palabras, las cigarras que formaban aquella siniestra silueta se acercaron al pobre hombre y lo abrazaron, tal vez para calmar su sufrimiento. Lentamente aquella silueta tomó la forma de una anciana, quien Flavio de inmediato la reconoció como su propia abuela. «Mamá, ya es hora de que nos vayamos, ¿verdad?», la mujer afirmó con la cabeza. Al momento de hacerlo, la anciana se convirtió en una joven mujer y don Eusebio en un niño pequeño que empezó a llorar desconsoladamente, abrazando la falda de su madre. «Hijo, ya es momento de que encuentres el camino al otro mundo. Ya no puedes estar vagando entre los vivos». Luego, con una amorosa mirada, le dirigió a Flavio: «Mi querido nieto, sé un hombre de bien y sigue visitando en este día a los muertos». Flavio no podía articular palabra alguna. Sentía un nudo en la garganta y las lágrimas no lo dejaban expresarse. Simplemente afirmó con la cabeza. El camino del bosque se abrió nuevamente, como si invitara a Flavio a continuar su camino. Las nubes en aquella noche se dispersaron, dejando que la luna alumbrara nuevamente el camino. Su padre y su abuela se convirtieron en cigarras y se dispersaron rápidamente en el bosque. El canto que se escuchaba antes muy aterrador, ahora parecía armonioso, dando una señal que el velo entre los dos mundos finalmente se había cerrado. Lentamente tomó la lámpara y continuó su camino a casa, mientras volteaba donde se escuchaban las cigarras, diciendo: «Gracias, papá, por todo lo que me diste. Te quiero mucho y sé que siempre estarás conmigo, como yo estaré contigo», susurró. El Día de Muertos llegó a su fin.
pero el espíritu de esa noche mágica y llena de conexión entre los mundos permaneció en el corazón de Flavio. El amor de su familia trascendió la muerte y él sabía que aunque no pudiera verlos físicamente, siempre estarían con él, guiándolo y protegiéndolo en su camino. Así, el Día de Muertos se convirtió en un ritual especial y sagrado para Flavio, una oportunidad de sentir la presencia de sus seres queridos y de mantener vivo el lazo que los unía. Cada año, en esa fecha tan especial, Flavio seguía visitando el panteón y compartiendo momentos con sus antepasados, sabiendo que del otro lado, en otro mundo, su padre y su abuela lo esperaban con amor y con la certeza de que el amor entre ellos nunca moriría. Te agradezco si llegaste hasta el final del video. Así que, muchas gracias y hasta la próxima.